Muy buenos días, soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes las noticias que deben saber para comenzar el día. Bienvenidos a Primer Click de Diario Financiero. Muy buenos días, es miércoles 8 de enero, bienvenidos a Primer Click. Las amenazas de Donald Trump inyectan incertidumbre en los mercados, la economía estadounidense no para de sorprender, estamos atentos a las presiones inflacionarias y se acerca una fecha clave para Latinoamérica. Bienvenidos, tenemos una mañana de alzas moderadas en los mercados. Los inversionistas tratan de sacudirse esos golpes que recibieron ayer desde Mar a Lago y también desde los reportes de la economía estadounidense. No se equivoquen, estos últimos fueron positivos, pero significa que la Reserva Federal se enfrenta a una economía todavía bastante dinámica y por lo tanto con dificultades para pensar en nuevas bajas de tasas de interés en momentos en que estamos viendo un aceleramiento de las presiones inflacionarias. Esto se reflejó ayer en un avance de los rendimientos de los bonos. La tasa de los papeles del Tesoro a 10 años se acerca ya a 4,7%. Se anticipa que podría llegar en el corto plazo a ese nivel psicológico del 5%, un nivel que suele afectar a la renta variable por el impacto que tal nivel de costo de financiamiento tiene en empresas medianas, pequeñas y también en los consumidores. Vimos ya ayer en la sesión de Wall Street cómo el avance de los rendimientos de los bonos afectó a las acciones tecnológicas. Vimos a Nvidia caer 6%, algo también una reacción exagerada del mercado a lo que no dijo Jensen Huang durante su presentación en Los Ángeles, no habló de su nueva línea o de su próxima línea de semiconductores, pero también vimos que las caídas no solo afectaron a Nvidia, también a otras acciones tecnológicas y a otros activos que usualmente son vulnerables cuando hay estos pequeños golpes al apetito por el riesgo. Lo vemos en el Bitcoin, que ayer perdió ese nivel de los $100,000 y opera esta mañana todavía a la baja en torno a los $96,000. Vemos, sin embargo, que los futuros de Wall Street tratan de sacudirse ese golpe que recibieron ayer. A esta hora el Nasdaq avanza 0,24%, el S&P 500 un 0,22% y vemos un alza similar del Stock 600 europeo. En Asia, la sesión fue mayoritariamente negativa. El índice regional cayó 0,53%, arrastrado sobre todo por la caída de las acciones chinas en Hong Kong, que perdieron 0,86%. Destaca esta mañana el avance del dólar. La divisa estadounidense retoma con fuerza su rally. Vemos a esta hora el índice global subir 0,32%, todavía en esos mayores niveles en 2 años, y es un reflejo de la expectativa de un escenario de tasas de interés más altas hacia adelante. Esto se debe en parte a la fortaleza de la economía estadounidense. Dos reportes sorprendieron ayer. Tuvimos el índice PMI de servicios medido por el Instituto de Gerentes de Compras, ISM, considerado clave en el análisis sobre el dinamismo de la economía. Y este índice, que si bien se esperaba haya un alza en la medición de diciembre, tuvo un salto mucho mayor al esperado. Sobre todo lo que preocupó en el mercado es que en esta medición que hace el Instituto de Gerentes de Compras también se elabora un índice para los precios en el sector de servicios. Recuerden que este ha sido el sector en el que la inflación se ha mantenido estancada, más reacia a bajar, y el índice de precios mostró su mayor alza desde febrero de 2023. A eso se sumó la sorpresa que entregó la encuesta de aperturas laborales, que registró la mayor cantidad de ofertas de empleo desde mayo pasado, desafiando las expectativas de desaceleración. Hoy tendremos nuevos datos de empleo, se publica la encuesta ADP de creación de empleo privado. El mercado espera ver una cifra en torno a 140,000 empleos para diciembre. Esto marcaría una baja desde los 146,000 de noviembre. Y también se pondrá atención al reporte semanal de subsidios por desempleo, que ya la semana pasada sorprendió con una caída.
El mercado también va a estar pendiente de la colocación de deuda con la que completa el Tesoro 119.000 millones en bonos colocados esta semana. Los papeles que se subastarán hoy serán a 30 años y se va a poner mucha atención a la tasa y también a la demanda que tenga esta colocación de bonos. Y finalmente, ya hacia el cierre de la tarde, tendremos la publicación de las minutas de la última reunión de política monetaria de la Fed, que podrían ofrecer pistas sobre cómo las medidas que se esperan tome la próxima administración de Donald Trump comienzan a afectar las decisiones de los banqueros centrales estadounidenses. Porque no son solo las señales de dinamismo de la economía lo que está restringiendo las expectativas de recortes de tasas de interés, sino la idea de que las medidas que va a tomar Donald Trump van a favorecer un escenario más inflacionario. Por ejemplo, las alzas de aranceles o restricciones a las empresas. Así que los inversionistas querrán ver cómo está incorporando la Fed estas expectativas en su análisis y en su toma de decisiones. Pero ya que hablamos de Donald Trump, también hay que hablar de la incertidumbre que está inyectando no solo en los mercados, sino a nivel geopolítico en general. Ayer el republicano nos llevó a un guión que ya habíamos visto durante su primera administración, que había evitado de cierta forma desde la campaña electoral y en las primeras semanas tras su elección. Ahora nos lleva de regreso a 2017, a ese Donald Trump que es capaz de amenazar a países aliados, a países no aliados, a vecinos, en ruedas de prensa súper amplias en que aborda todos los temas imaginables y que hace las amenazas más impensables. En una rueda de prensa en Mar-a-Lago, Trump amenazó, entre otras cosas, tomar control sobre el canal de Panamá, llamarlo canal de Estados Unidos, tomar control sobre Groenlandia. En ambos casos no descartó, y lo dijo así con todas sus letras, no descartó el uso de la fuerza militar si es necesario, pues considera que son activos clave para la seguridad nacional de Estados Unidos, al igual que Canadá. En ese caso no utilizaría las armas, sino la presión económica, es decir, presionar tanto al país vecino hasta poderlo anexar. Y más allá de declaraciones como cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de Estados Unidos, o que sus ideas de violar la soberanía de otros países vaya a tener respaldo en el Congreso de Estados Unidos o no, o en su propio partido, el Partido Republicano. Más allá de eso, lo que nos está dejando claro es que Trump vuelve a una doctrina que habíamos dado por superada en el mundo, bueno, excepto por Rusia. De hecho, Trump se plantea así en una línea como la de Vladimir Putin, en que bajo el pretexto, la excusa de la seguridad nacional y económica de su país, cree que puede imponer sus intereses sobre naciones más pequeñas. Una doctrina que se basa en el conflicto, en las amenazas y no en el libre comercio y no en las alianzas a nivel internacional. Más allá de los titulares y más allá de la incertidumbre y del conflicto que esto puede suponer a nivel político, en el términos económicos, esto lo que plantea es un escenario más complicado para las empresas, un escenario de menor globalización en el que no se va a favorecer el libre comercio y bueno, esto finalmente se traduce también en la idea de que va a haber mayores costos y por ende un escenario más inflacionario. Revisemos qué tenemos en agenda fuera de Estados Unidos. Hoy tendremos datos de inflación en Chile. El INE publica el IPC correspondiente a diciembre. También tendremos desde el Banco Central la última encuesta a los operadores financieros. Tendremos datos de producción industrial en Brasil y en Argentina. Ya que hablamos de la región, los invito a que visiten dfsud.com. Se destaca en la portada hoy las declaraciones de María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, que planteó que el 10 de enero va a ser un día clave, no solo para Venezuela, sino para la región. En una rueda de prensa ayer, María Corina Machado dijo que es del interés de Estados Unidos y de los países de la región, tendríamos que extender sus declaraciones a otros países, el que se produzca el cambio de gobierno
en Venezuela, un cambio de gobierno que obedece al resultado de las últimas elecciones. Machado dijo que si se quiere acabar con el crimen organizado, con el Tren de Aragua, con la ola migratoria, con el tráfico de drogas, o al menos controlar el crecimiento del narcotráfico, se debe apoyar el cambio de gobierno en Venezuela y la salida del régimen de Nicolás Maduro. Finalmente, quiero revisar con ustedes algunos titulares en la portada de Diario Financiero. El principal se concentra en el crecimiento récord que marcaron las exportaciones chilenas en 2024. También se destacan las 21 medidas anunciadas por el gobierno para destrabar el PIB y la inversión. Y hoy el proyecto Dominga enfrenta su tercer paso por el Comité de Ministros. Con esto me despido por ahora. Los invito a que sean actualizados de las noticias del día y más visitando nuestro sitio web de f.cl y de fsud.com con las noticias de negocios de Latinoamérica. No dejen de darnos su calificación, su comentario, suscribirse en cualquiera sea la plataforma que estén escuchando este podcast. Gracias desde ya, les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana.